El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre mediante el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema de hoy: Videoclase 158 del Maratón Feliz para Siempre para hoy 4 de enero de 2025. Patrocinado por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU. Su mejor alternativa ante los fracasos escolares. La Biblia al día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Introducción a la segunda carta a los Corintios. Autor y contexto histórico. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 55 a 57 DC, después de su primera carta a la iglesia en Corinto y tras visitar la ciudad. Durante este tiempo, Pablo enfrentaba varios desafíos tanto personales como ministeriales, lo cual se refleja en su tono y contenido. Propósito de la carta. El propósito principal de esta carta es defender el apostolado de Pablo y su ministerio frente a las críticas y acusaciones que habían surgido en la comunidad de Corinto. Algunos miembros de la Iglesia cuestionaban la autoridad y sinceridad de Pablo, influenciados por falsos apóstoles que buscaban desacreditarlo. Estructura y temas principales. Reconciliación y perdón. Capítulos 1 a 7. Pablo anima a los corintios a reconciliarse con él y aceptar su autoridad apostólica. También aborda el tema del perdón y cómo la comunidad debe restaurar a aquellos que se han arrepentido. Colección para los santos en Jerusalén, capítulos 8 a 9. Pablo dedica estos capítulos a la colecta de fondos para los cristianos en Jerusalén, destacando la importancia de la generosidad y el apoyo mutuo entre las iglesias. Defensa de su apostolado, capítulos 10 a 13. Aquí, Pablo defiende vigorosamente su apostolado contra los ataques de los falsos apóstoles y reafirma su compromiso y sufrimiento por el Evangelio. Mensajes clave. Autenticidad del ministerio de Pablo. Pablo enfatiza que su ministerio es auténtico, caracterizado por sufrimientos y pruebas, lo que demuestra su dedicación y sinceridad. Poder en la debilidad. Un tema recurrente es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12, 9, destacando cómo la gracia de Dios opera a través de la fragilidad humana. Reconciliación y unidad. La carta subraya la importancia de la reconciliación y la unidad en la Iglesia, instando a los creyentes a vivir en armonía y perdón. Este análisis proporciona una visión general de la segunda carta a los Corintios, resaltando su contexto, propósito y temas principales. ¿Te gustaría profundizar en algún aspecto específico? Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Segundo de Corintios 1, lazos familiares. Las fiestas de fin de año suelen reunir a las familias. Sin embargo, durante esta temporada también encontramos a aquellos que, por la razón que sea, se sienten solos, al no tener una familia a la que pertenecer. También encontramos que por circunstancias ajenas a su voluntad, algunos se encuentran privados de libertad, en un hospital o en un asilo de ancianos. Vimos un programa de televisión en Nochebuena, en el que se hacía hincapié en que las familias alegraran la vida de los niños que necesitaban hogares de acogida. Fue muy conmovedor ver cómo estos niños, que habían sido adoptados recientemente durante las Navidades, cambiaban su tristeza por gozo al disfrutar de su primera Navidad en el seno de una familia. Tanto los padres como los niños compartieron su alegría por poder celebrar por fin la Navidad en familia. Esperamos que, al leer 2 de Corintios 1, seamos capaces de transmitir el sentido de familia que debe experimentarse en el seno de la Iglesia. En 2 de Corintios 1, versículos 2 al 4, el apóstol Pablo afirma lo siguiente: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Lo primero que observamos es que Dios es nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos está diciendo que no estamos huérfanos,
tenemos un Padre en el cielo. También tenemos un hermano, Jesucristo. Jesús es Dios, pero también es humano, y es nuestro vínculo entre nuestro Padre Celestial y nosotros aquí en la tierra. Debemos alabar a nuestro Padre porque es un Padre compasivo y consolador. Él nos consuela en todos nuestros problemas para que nosotros también podamos consolar a los que están en problemas. Es por medio del Espíritu Santo, el Consolador, véase Juan 14, versículo 16, que Dios se acerca al hombre para atender sus necesidades espirituales y materiales. Comentario bíblico adventista sobre 2 de Corintios 1, versículo 3. No importa por lo que estemos pasando, ya sea angustia, aflicción, opresión o lo que sea, podemos estar seguros de que Jesús sabe lo que se siente porque Él pasó por las mismas situaciones. También podemos estar seguros de que nuestro Padre Celestial nos consolará en nuestras tribulaciones. Este consuelo nos permite tener una serenidad tranquila en medio de la angustia. Los que hemos experimentado tribulaciones y penas somos más capaces de simpatizar con otros que se encuentran en circunstancias similares y señalarles a su Padre Celestial. Sin embargo, debemos recordar siempre que las tribulaciones desempeñan un papel importante en la formación y el perfeccionamiento de nuestro carácter, véase Hebreos 2, versículo 10. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos superar las situaciones que se nos presentan. Solo con el poder de Dios podemos lograrlo. También debemos recordar que todas estas pruebas son enviadas por el enemigo de nuestras almas con el propósito de destruirnos. Dios las permite y utiliza la tribulación para santificarnos. Es mucho más difícil creer en Dios en medio del lujo y la comodidad mundana. En su providencia, Dios utiliza la tribulación y el dolor para llevarnos más cerca de Él. Es un proceso doloroso pero necesario para llegar a ser como Cristo. Así que, si durante esta época del año estamos experimentando tribulación y tristeza, acércate más a Dios, y Él se acercará más a ti, ver Santiago 4, versículo 8. Si conoces a alguien, ya sea parte de nuestra familia de sangre, o algún vecino o amigo, e inclusive un miembro de nuestra iglesia que esté experimentando la soledad o esté pasando por situaciones difíciles durante estas fiestas de fin de año, ¿qué tal si nos acercamos o le invitamos a pasar las fiestas de fin de año con nosotros? Conocemos de estudiantes que están en universidades que se encuentran lejos de sus familias. Conocemos de misioneros que también se encuentran lejos de sus seres queridos. Podemos mostrar el amor y el consuelo de nuestro Padre Celestial, acercándonos y compartiendo con ellos un poco de amor y cariño. Estamos todos conectados. Tenemos el mismo Padre y Hermano Celestial. Unámonos en un mismo vínculo familiar. Bendiciones. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. ¿Es posible disfrutar desde ya el triunfo del bien en nuestras vidas? Sí, es posible. El conflicto de los siglos nos da las claves, basándose, como no podría ser de otra manera, en la infalible palabra de Dios. Hay libros que cambian nuestra visión del pasado, del presente y del futuro, impactando para bien nuestra manera de entender y vivir la vida. Vidas con objetivo te presenta el conflicto de los siglos para hoy. Escuchemos. El siglo XVI en Europa fue una época de grandes cambios. En Alemania, un monje llamado Martín Lutero desafió la autoridad del Papa y de la Iglesia Católica. Las críticas de Lutero, clavadas en la puerta de la iglesia en Wittenberg, iniciaron una revolución religiosa. Sus ideas, especialmente su énfasis en la salvación por la gracia solo a través de la fe, resonaron con muchos. Mientras tanto, en Suiza, reformadores como Ulrico Zwinglio se hicieron eco del llamado de Lutero a la reforma, desafiando aún más el orden establecido. Los vientos de cambio, llevando las semillas de la reforma, pronto cruzaron el Rin y llegaron a Francia. En el corazón intelectual de Francia, en la Universidad de París, un renombrado erudito llamado Jacques Lefebvre d'Étaples estaba experimentando un profundo cambio en su comprensión del cristianismo. Lefebvre, un hombre de profunda fe y rigurosa erudición,
había dedicado su vida al estudio de las Escrituras y los escritos de los primeros padres de la Iglesia. A medida que profundizaba en los textos antiguos, comenzó a notar discrepancias entre las enseñanzas de la Iglesia y la pureza del mensaje del Evangelio. Inicialmente, estas discrepancias lo perturbaron, sacudiendo los cimientos mismos de sus creencias. Luchó con el peso de sus descubrimientos, dividido entre su lealtad a la Iglesia y su compromiso con la verdad. La lucha interna de Lefebvre lo llevó a un viaje de redescubrimiento del mensaje central de la Biblia. Comparó meticulosamente la Vulgata latina, la traducción oficial de la Biblia de la Iglesia, con los textos originales en griego y hebreo. La claridad de las Escrituras, particularmente el énfasis en el sacrificio de Cristo, como la única fuente de salvación, lo impactó con la fuerza de una revelación. Lefebvre comenzó a abogar por un regreso a la simplicidad del mensaje del Evangelio, enfatizando la fe en Cristo como el único camino a la salvación. Desafió el énfasis de la Iglesia en los rituales, las indulgencias y la intercesión de los santos, argumentando que estas prácticas ocultaban la verdadera esencia de la fe cristiana. Las enseñanzas de Lefebvre, aunque inicialmente confinadas a los círculos académicos, pronto encontraron terreno fértil entre estudiantes e intelectuales hambrientos de autenticidad espiritual. Su traducción al francés del Nuevo Testamento, publicada en 1523, hizo que la Biblia fuera accesible a la gente común, alimentando aún más las llamas de la Reforma. Las Escrituras, declaró Lefebvre, son la verdadera fuente de la vida y la doctrina cristiana. Sus palabras resonaron con muchos, desafiando el monopolio de la Iglesia sobre la autoridad religiosa. El coraje de Lefebvre, al confrontar las doctrinas establecidas, allanó el camino para una generación de reformadores franceses, incluyendo a Juan Calvino, quien más tarde consolidaría la presencia de la Reforma en Francia. Aunque enfrentó oposición y censura, el legado de Lefebvre pervivió, y su trabajo sentó las bases para un movimiento que cambiaría para siempre el panorama religioso de Francia. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. Conectatejm@gmail.com. Orar por el pan cotidiano, 4 de enero. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6, 11. Como hijos, recibiremos día tras día lo que necesitamos para el presente. Diariamente debemos pedir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos desalentemos si no tenemos bastante para mañana. Su promesa es segura, habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice David, joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, 3, 25. El que alivió los cuidados y las ansiedades de su madre viuda y la ayudó a sostener la familia de Nazaret, simpatiza con toda madre en su lucha por proveer alimento a sus hijos. Quien se compadeció de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas, Mateo 9 y 36, sigue teniendo compasión de los pobres que sufren. Les extiende la mano para bendecirlos, y en la misma plegaria que dio a sus discípulos nos enseña a acordarnos de los pobres. La oración por el pan cotidiano incluye no solamente el alimento para sostener el cuerpo, sino también el pan espiritual que nutrirá el alma para vida eterna. Jesús nos propone, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Juan 6 y 27. Nos dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Juan 6 y 51. Nuestro Salvador es el pan de vida, cuando miramos su amor y lo recibimos en el alma, comemos el pan que desciende del cielo. Recibimos a Cristo por su palabra, y se nos da el Espíritu Santo para abrir la palabra de Dios a nuestro entendimiento y hacer penetrar sus verdades en nuestro corazón. Hemos de orar día tras día para que, mientras leemos su palabra, Dios nos envíe su Espíritu con el fin de revelarnos la verdad que fortalecerá nuestra alma para las necesidades del día. Al enseñarnos a pedir cada día lo que necesitamos, tanto las bendiciones temporales como las espirituales, Dios desea alcanzar un propósito para beneficio nuestro. Quiere que sintamos cuánto dependemos de su cuidado constante, porque procura atraernos a una comunión íntima con Él. En esta comunión con Cristo, mediante la oración y el estudio de las verdades grandes y preciosas de su palabra, seremos alimentados como almas con hambre,
como almas sedientas seremos refrescados en la fuente de la vida. El discurso maestro de Jesucristo. Páginas 95-96. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. Estamos comenzando el año 2025 con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Esta es la guía de estudio de la escuela sabática para nuevos creyentes, primer trimestre, titulada En las huellas de Jesús. Estamos leyendo la carta que nos deja el coordinador de este proyecto, el pastor Israel Layton, quien en el año 2014 era presidente de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día. Leo la carta para beneficio de todos, ahora sí. Mi estimado hermano y hermana en el Señor Jesucristo, en la vida todos hemos de tomar decisiones trascendentales, pero ninguna podrá jamás ser más importante que la que te ha llevado a unirte a la familia del Señor. Esta decisión es más que suficiente para que el mismo Dios se regocije, como dice Sofonías 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Muchas gracias, Maestro José, por esta amplia introducción a la guía de estudio para nuevos creyentes. Es un privilegio participar en este programa tan especial y contribuir a esta importante misión de discipulado. Vamos con los comentarios respecto a lo que hemos leído y al enfoque general de este material. Comentarios sobre la carta del pastor Israel Layton. Tono motivador y acogedor. La carta destaca la importancia de la decisión de seguir a Cristo y unirse a la familia de Dios. Es una invitación cálida, llena de esperanza y gozo, que resalta la transformación personal y comunitaria que resulta de caminar con Jesús. Enfoque en la pertenencia. Al mencionar los 3 millones de adventistas en la División Interamericana, subraya que el nuevo creyente no está solo, sino que forma parte de una gran familia de fe. Este enfoque refuerza el sentido de identidad y propósito en la vida cristiana. 3. Uso de Sofonías 3:17. Este versículo es poderoso al destacar el amor y cuidado de Dios, recordando al creyente que Dios está en medio de ellos, los salva y se regocija con ellos. Es una elección excelente para infundir ánimo al inicio de este peregrinaje espiritual. Comentarios sobre la introducción general del material. Seguir las huellas de Jesús. La metáfora de caminar en las pisadas de Cristo conecta profundamente con el propósito del discipulado. Este llamado no es solo a imitar a Jesús, sino a experimentar un crecimiento continuo que lleva al cielo. 2. Enfoque en los nuevos creyentes. Aunque el material puede ser enriquecedor para cualquier cristiano, el énfasis en quienes están comenzando su camino con Jesús lo hace especialmente valioso. Refleja la necesidad de una base sólida en la fe para enfrentar desafíos y encontrar propósito en el seguimiento de Cristo. Estructura práctica. La combinación de temas como el llamado de Jesús, los desafíos del discipulado y la vida devocional efectiva, junto con herramientas como el vocabulario adventista, la autoevaluación y los testimonios, hace que el material sea accesible y relevante. Puntos destacados del contenido. 1. Balance entre doctrina y práctica. El material no solo enseña sobre la vida de Jesús, sino que también busca moldear al creyente para vivir como él vivió. Esto asegura que la fe no sea solo conocimiento, sino una experiencia transformadora. 2. Preparación para los desafíos. Al abordar los obstáculos que enfrentan los nuevos creyentes, el material reconoce la realidad del conflicto espiritual y social, preparando a los lectores para perseverar con paciencia. 3. Enfoque integral. Incluir la Biblia, los principios devocionales, la paciencia de Jesús y la manera de estudiar las Escrituras crea un discipulado completo, centrado en la comunión con Dios y el servicio a otros. Impacto del ministerio Conéctate Jesús.
El compromiso de completar las 52 lecciones este año demuestra un esfuerzo admirable para ofrecer continuidad en el discipulado, algo esencial para el crecimiento espiritual de los nuevos creyentes. Este sexto año representa una consolidación del ministerio y sin duda será una bendición tanto para los participantes como para quienes comparten este contenido. Ahora que hemos explorado la introducción, mi sugerencia es avanzar a la lección número 1, el llamamiento de Jesús. Aquí podríamos desarrollar los siguientes puntos. 1. Contexto bíblico del llamado de Jesús, el significado de aceptar su invitación, implicaciones prácticas del llamado en la vida cotidiana del creyente. ¿Qué le parece, Maestro José? Avanzamos con esta primera lección. Primer punto. Título: El llamamiento de Jesús. Qué interesante y enriquecedor bosquejo. A continuación, te comparto una estructura desarrollada para profundizar en cada uno de los puntos mencionados y para ver las preguntas desde una perspectiva cláctica. Bosquejo detallado. El llamamiento de Jesús. 1. Título: El llamamiento de Jesús. Explorar el significado del llamado de Jesús, desde su relevancia histórica hasta su aplicación personal y actual. 2. Primera parte. Jesús aquí y ahora. Lunes, el llamamiento de los primeros discípulos. Texto principal, Mateo 4, 18, 22. Temas clave. Jesús llama a personas comunes pescadores. La respuesta inmediata de los discípulos. Reflexión. ¿Qué significa dejar las redes hoy para seguir a Jesús? Aplicación práctica. Identificar distracciones actuales que pueden impedir responder al llamado. 3. Segunda parte. Una invitación a una promesa. Martes, la promesa de Jesús. Mateo 11, 28, 30. Temas clave. Jesús ofrece descanso y propósito a quienes le siguen. Ser discípulo implica una relación cercana con Jesús. Reflexión. ¿Cómo encontrar descanso espiritual en medio de las responsabilidades diarias? Aplicación práctica. Evaluar cómo confiar más en la promesa de Jesús. 4. Tercera parte. ¿Quiénes respondieron a Jesús? Miércoles, perfiles de los discípulos. Texto principal. Juan 1, 35-51. Temas clave. Diversidad entre los discípulos, diferentes orígenes, ocupaciones y temperamentos. El común denominador. Todos aceptaron la invitación de Jesús. Reflexión. ¿Qué características de los primeros discípulos encuentras en tu vida? Aplicación práctica. Identificar cómo puedes usar tus talentos y experiencias para seguir a Jesús. Res 5. Cuarta parte. La tarea encomendada a los discípulos. Jueves. La gran comisión. Texto principal. Mateo 28, 19-20. Temas clave. Id y haced discípulos. Enfoque en enseñar y bautizar. Reflexión. ¿Cómo puedes cumplir con la gran comisión en tu entorno? Aplicación práctica. Planificar formas concretas de compartir el mensaje de Jesús. 6. Quinta parte. Autoevaluación y meditación. Viernes, reflexión sobre el discipulado. Preguntas clave. 1. ¿Cómo está impactando mi vida el llamado de Jesús? 2. ¿Qué pasos puedo dar para profundizar en mi discipulado? Lectura sugerida. Marcos 8, 34-35. Tomar la cruz y seguir a Jesús. 7. Sexta parte. Ir por el mundo en cumplimiento de la gran comisión. Viernes, un llamado a la acción. Texto principal. Marcos 16:15. Jesús comisiona a todos sus seguidores, no solo a los líderes religiosos, la responsabilidad personal de proclamar el Evangelio. Reflexión. ¿Qué medios puedes usar hoy para cumplir con este llamado? Aplicación práctica. Identificar 3 personas con quienes compartir el mensaje de salvación esta semana. Respuestas a las preguntas de reflexión. ¿Cómo encontró Jesús a sus primeros discípulos? Jesús los encontró en sus ocupaciones diarias, mostrando que Dios llama a personas en sus circunstancias normales. ¿Qué ofrecía Jesús al invitar a alguien como discípulo? Prometía descanso, propósito eterno y una relación personal con Él. 3. ¿Cómo respondió la gente a la invitación de Jesús? Algunos respondieron con obediencia inmediata, otros con dudas o excusas. 4. ¿Qué espera Jesús de sus discípulos? Compromiso total, llevar la cruz diariamente y cumplir con la gran comisión. Concepto clave: discipulado.
Un discípulo es alguien que ha aceptado la promesa de vida eterna de Jesús y ha decidido seguir sus pasos. Este concepto es central para la lección, ya que conecta la invitación de Jesús con las implicaciones prácticas de vivir como sus seguidores. Si deseas recibir el material físico y estudiar con nosotros, solo envíanos tu correo electrónico para coordinar los detalles del envío. Estamos emocionados de compartir esta lección contigo y caminar juntos en el discipulado. Esta es una serie con 180 vídeos con la cual estamos celebrando los 180 años de inicio del juicio investigador en el santuario celestial. Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Por lo tanto le esperamos en el siguiente programa. Bendiciones. La serie Feliz para siempre. Es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. This is a series of 180 videos commemorating the entrance of our Lord Jesus Christ into the most holy place, in the heavenly sanctuary, beginning the investigative judgment by Brother Jose Moreno. From the ministry, connect with you for your comments. We hope you will join us for our next program. For comments, write to us at the email address that appears on the screen. Blessings. To be continued. This series will continue. To be continued. This series will continue.